Hola chicos, buenos días o buenas tardes, según sea el caso. El día de hoy vamos a continuar ya con los temas de competencia lingüística. Habíamos hablado ya la semana pasada sobre distintas normativas, tanto del adverbio, o habíamos hablado de el uso de la Z, la S, ¿no? Habíamos visto ya otros temas correspondientes a la normativa. Y esta semana también vamos a hablar un tema correspondiente a la normativa, pero en este caso vamos a hablar sobre la normativa de uso del sustantivo. Este tema lo hemos estado viendo ya en estos días, pero en el curso de lenguaje. Hemos visto la parte teórica, hemos visto la parte lingüística, explicativa, la parte formativa de lo que es el sustantivo, ¿no? Sobre las categorías gramaticales, cómo se compone, cómo se articula, cómo se forma. ¿Ya? Entonces, esta semana vamos a ver dentro de este tema de competencia lingüística también sobre el sustantivo, pero su uso, ¿no? Vamos a ver su forma de uso. Entonces, vamos a ver las normas y las reglas, los parámetros establecidos para su utilización dentro de una expresión. A ver, vamos de lleno entonces con el tema. Como ya es un tema que hemos tratado y no hace mucho tiempo, será esta semana o la semana pasada, entre la semana pasada y esta, hemos visto sobre este tema, entonces voy a tratar de avanzar un poco más rápido para poder desarrollar el tema en el menor tiempo posible, ¿no? Para que ustedes tampoco no se cansen con los videos. Estos días les he estado enviando videos un poco largos y ya bueno, yo me imagino de que también están un poco cansados, ya llega el fin de semana y quieren descansar un poco. Entonces voy a tratar de hacer el tema un poco más simple y voy a tratar de acortar el video lo más posible, ¿no? Como ya es un tema, como les dije anteriormente, es un tema que ya hemos tratado con anterioridad, entonces vamos a avanzar rápido. Entonces vamos al concepto. ¿Ya? Morfológicamente el sustantivo es variable, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos visto también en el lenguaje. Morfológicamente es variable, ¿por qué? Porque cuenta con una raíz y cuenta con morfemas. Estos morfemas, sufijos o prefijos, ¿no? Nos van a indicar que esta palabra no solamente es estática o no es invariable, sino que se puede crear derivaciones de estas palabras. ¿Ya? Entonces, estas derivaciones nos van a dar características específicas. Las características específicas nosotros ya le hemos visto. ¿Cuáles son las características específicas del sustantivo? Son los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el sustantivo? Solamente tiene accidentes gramaticales de género y de número, nada más. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar con este tema porque justamente este tema ya lo hemos visto también en lenguaje. ¿Sí? Entonces, como morfológicamente el sustantivo es una palabra variable, pues presenta accidentes gramaticales, también conocidos como accidentes nominales, que son de género y número, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, pasamos de frente a los accidentes gramaticales de género. Nos dice, el género nos va a indicar si el sustantivo pertenece o tiene características masculinas o femeninas. Ojo, a ver, en el género, en lingüística hablamos de género. ¿Por qué? Porque el género no está sujeto a la realidad o a parámetros reales como lo es el sexo. El sexo en cuestiones reales o de la realidad, ¿no? Sí es masculino y femenino. En cambio, aquí en el género, nosotros podemos hablar de distintas formas de género, ¿no? Puede ser no solamente el género masculino y femenino, puede ser género epiceno, puede ser género común de dos, ¿no? Cosas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, una cosa es hablar de sexo, sexo masculino y sexo femenino, que es un tema biológico, y otra cosa es hablar de género, que es un tema lingüístico, ¿ya? Son dos cosas distintas. Pero en el género, nosotros no tenemos sexo hombre y sexo mujer, nosotros tenemos género masculino y género femenino, ¿ya? Nuevamente, no estamos hablando de cuestión de sexualidad, de genética biológica,
Estamos hablando de género, que son parámetros lingüísticos. Es una categoría gramatical que indica si el sustantivo es masculino o femenino, ¿no? Veamos su clasificación. Tenemos entonces sustantivos de forma fija, ¿ya? Aquellos sustantivos que tienen un género ya definido, ya estable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos la mesa. Mesa es un sustantivo que tiene un género definido, tiene un género estable, no es variable o no tiene una contraparte. En este caso, por ejemplo, mesa, que es un sustantivo femenino, no tiene una contraparte masculina, porque no hay esa doble forma, ¿no? Nosotros no decimos la mesa y el meso, ¿no? Mesa es un sustantivo de una forma fija, o sea, de una única forma, ¿no? O sea, con un género único, ¿ya? Así hay muchos sustantivos. Por ejemplo, pared también es un sustantivo femenino de única forma, o de forma única, o forma fija, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una contraparte masculina, ¿no? La pared, no hay el parot, o el pared, ¿no? O sea, no hay una contraparte masculina. Entonces, tiene un solo género, ¿ya? Tenemos acá que el sustantivo de forma fija son aquellos que no poseen variación de otro género, ¿no? Entonces, solamente tiene un género y no varía, no hay otra contraparte. En masculino, por ejemplo, tenemos pus. Pus, caparazón, corta uñas, diploma, cortaplumas, currículum, ¿no? El diploma, pus, que no es ni el pus ni la pus, es pus solamente, el caparazón, el corta uñas, no es la corta uñas, es el corta uñas porque es el instrumento corta uñas. El diploma, no es la diploma, es el diploma. El cortaplumas, el currículum, ¿ya? Y en femenino tenemos, por ejemplo, comezón, ¿no? No es la comezón, no, perdón, no es el comezón, es la comezón. La agravante, la apócope, sartén, la sartén, dínamo, atenuante, ¿ya? Entonces tenemos sustantivos que son de forma fija o única, ¿no? Justamente les había mencionado sustantivos muy simples, ¿no? Por ejemplo, silla. La silla no tiene una contraparte o no tiene una doble forma. No hay género masculino y femenino en este sustantivo. No hay la silla y el sillo, ¿no? Es solamente la silla. Entonces es un sustantivo de forma única o forma fija. Ahora, tenemos los sustantivos de doble forma. ¿Ya? Aquí nos dice, son aquellos que presentan morfemas flexivos tanto para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, si yo digo, perro, ¿no? Entonces, ¿cuál es su contraparte femenina? Perra. Si yo digo gato, ¿cuál es su contraparte femenina? Gata. Si yo digo, por ejemplo, paloma, puedo decir palomo, ¿no? Entonces, tiene una doble forma, ¿no? Entonces son aquellos que presentan morfema flexivo, ¿ya? Ese morfema flexivo es de doble forma. ¿Por qué? Porque hay uno en masculino y el morfema, ya sabemos que es el morfema necesariamente es la terminación de la palabra, ¿ya? Nos muestra una parte femenina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos ratón, ratona o rata, ratón y rata, ¿ya? Tenemos líder, lideresa, ¿no? Gallo, gallina, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, formación, cambia la O por la A, ratón, rata, ¿no? Autodidacto, autodidacta. También puede cambiar la E por la A, ¿no? Sastre o elefante, elefanta, ¿ya? No es sastre y sastra, en realidad sastra no es correcto. Se añade el flexivo o el morfema flexivo esa, ¿no? Líder, lideresa, tigre, tigresa. Se
Luego tenemos la siguiente forma que se añade el morfema flexivo isa. Profeta, profetiza. Papa, papisa. Acá sí hay el femenino, ¿no? Se añade el flexivo ina. Héroe, heroína. Gallo, gallina. Y se añade el flexivo eris, R-I-Z, ¿no? De actor, actriz, de emperador, emperatriz. Entonces es de doble forma, ¿no? Va a tener tanto el lexema se mantiene, o sea, la raíz de la palabra se mantiene, lo que cambia es el morfema flexivo, ¿ya? Entonces ese es un sustantivo de doble forma, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado en estos ejemplos, ¿no? León, ¿cuál es el femenino de león? Leona, ¿no? Tigre, tigresa. Eh, podemos decir lo mismo para toro, vaca, no es lo que vamos a ver justamente en la clasificación más adelante, ¿no? No es común, no es de una misma raíz lexemática, sino que es ya heterónimos, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Sí, entonces estos sustantivos de doble forma, ¿no? Entonces nos van a presentar un sustantivo que va a tener una raíz lexemática única y va a variar en el morfema flexivo, ¿ya? O sea, la sufijación, la terminación, ¿no? Eh, Luego podemos mencionar mono, mona. ¿Se dan cuenta? Si decimos cuy, podemos decir cuya. Ya, eso lo vamos a ver justamente ahora. Número 3 nos dice sustantivos comunes de dos. A ver, hay sustantivos que solamente se diferencian cuando son comunes de dos. Esto ya lo hemos visto en lenguaje. Cuando el sustantivo es común de dos, entonces se diferencia ¿por qué? Por el artículo. El artículo que lo acompaña es el que le va a dar el género, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir estudiante, el estudiante, la estudiante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Adolescente, el adolescente, la adolescente. ¿Ya? Podemos decir artista, el artista, la artista. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El sustantivo es estático, ¿ya? No varía, es fijo. El que le da el género es el artículo, ¿no? Entonces son sustantivos invariables, nos dice aquí, ¿no? Son sustantivos invariables o son fijos. Por lo tanto, el género lo determina, está determinado por el determinante, o sea, el artículo o el adjetivo determinativo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos en este sustantivo común de dos, también podemos decir que el adjetivo le da también el género. Por ejemplo, si nosotros decimos el águila es tanto para la hembra como para el macho. Pero ¿cómo lo distinguimos? El águila hembra y el águila macho. Entonces se dan cuenta, ya no solamente se distingue por el artículo, sino ya se distingue por el adjetivo. Entonces estos sustantivos comunes de dos, ¿ya? Son los que nos van a dar el género, lo va a determinar tanto el artículo como el adjetivo determinativo, ¿ya? Luego tenemos los sustantivos heterónimos. Ya, esto es justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Los sustantivos heterónimos son hetero, distinto, nombre, ¿no? O sea, distintos nombres. Hombre, mujer, toro, vaca, caballo, yegua, carnero, oveja, yerno, nuera, ¿no? Entonces, becerro, ternera, ¿ya? Entonces, caballero, dama. Entonces, estos sustantivos heterónimos son distintos para designar cada uno a un género, ¿no?
el género masculino es designado por una palabra, por un sustantivo, y el género femenino es designado por otro sustantivo, distintos, ¿no? No tienen el mismo lexema, no tienen la misma sufijación, sino que son palabras distintas para designar a los distintos géneros, ¿ya? Luego tenemos los sustantivos homónimos. ¿A qué nos referimos con los sustantivos homónimos? Son aquellos que se escriben igual, pero que van a designar a palabras distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra frente, si yo designo la palabra o menciono la palabra frente, digo, los soldados fueron enviados al frente de batalla, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la parte, o sea, hacia adelante, en la parte delantera, ¿no? Para desarrollar una acción. Pero si decimos la frente, nos estamos refiriendo a la parte del rostro, a la parte superior del rostro. Entonces se dan cuenta, son homónimos, pero cuando los designamos con diferente artículo, cambian y son distintas palabras, o sea, tienen significación distinta. Homónimos ya lo habíamos visto en competencia lingüística el bimestre pasado. Las palabras homónimas son aquellas que se escriben igual, suenan igual, pero que tienen significación diferente, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el pez, ¿no? Que es un animal acuático, y la pez, ¿no? Que es una sustancia resinosa. Ustedes no sé si habrán escuchado cuando su mamá dice vamos a utilizar el colapés, ¿no? Que es una sustancia que se utiliza para los postres, para que queden, queden bien compactos, ¿ya? Entonces a eso se refiere. El coma, que es un estado de inconsciencia, y la coma, ¿no? Que es un signo de puntuación. Cuando nosotros decimos coma y coma, ¿no? Entonces se escriben igual, suenan igual. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Con su significación. Cuando lo ponemos dentro de un contexto oracional, entonces va a ser distinto. Ya cuando le ponemos un artículo determinante específico, ya ahí va a cambiar la significación. El editorial, ¿no? Que es un artículo que se pone que se pone en los diarios, ¿no? Al inicio, que es la opinión generalmente del diario, que se llama a esa opinión del diario, ¿no? De los editores, de los directores, ¿no? Esa opinión que tiene todo ese diario como institución se le denomina el editorial, que es un artículo de fondo. Y la editorial se refiere a una empresa que se encarga pues de imprimir los libros. El doblez, que es la parte que se dobla, ¿no? Por ejemplo, en el pantalón nosotros nos queda grande, le hacemos un doblez, ¿no? Lo que normalmente o comúnmente denominamos basta, ¿no? Le subió la basta, eso es el doblez. Y la doblez, que se refiere a una calificación, ¿no? Un adjetivo calificativo, que es hipocresía. En este caso, pues, se está sustantivando, ¿no? El corte, que es una incisión, ¿no? Que es un corte que se realiza, pues, con un objeto punzocortante, ¿no? Y la corte, que se refiere a un tribunal, ¿no? A un tribunal que imparte justicia. Entonces, a eso nos referimos con sustantivos homónimos, ¿ya? Esos sustantivos homónimos, nuevamente, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen significados distintos cuando los ponemos en contexto o cuando les ponemos pues un artículo determinante distinto, ¿no? Luego aquí pasamos a los sustantivos epicenos, ¿ya? Los sustantivos epicenos, que no se confunda con los sustantivos comunes con los sustantivos comunes de dos, ¿ya? Porque el sustantivo común de dos necesariamente va con artículo, ¿ya? Solamente con el artículo, o un adjetivo determinante, ¿ya? En cambio acá, el sustantivo epiceno es aquel que se le agrega los adjetivos especificativos, macho o hembra.
Ya lo hemos visto en el tema de adjetivos, ¿no? Hay adjetivos especificativos, hay adjetivos explicativos, ¿no? En este caso, estos adjetivos son especificativos, ¿no? Porque van delante del sustantivo, ¿ya? Y van a determinar, pues, cuál es, van a calificar, perdón, no determinar, van a calificar si este sustantivo tiene una característica particular, que en este caso es de género, ¿no? Macho, hembra. Entonces los sustantivos epicenos son aquellos que tienen, son invariables, ¿no? El sustantivo es invariable, el artículo también es invariable, pero lo que determina su género es el adjetivo, ¿no? En este caso, el adjetivo especificativo. Tenemos entonces la serpiente hembra, la serpiente macho. Tenemos el cóndor hembra, el cóndor macho. Tenemos la llama macho y la llama hembra. ¿Ya? Tenemos la vicuña macho y tenemos la vicuña hembra. ¿Ya? Tenemos la ballena hembra, tenemos la ballena macho. ¿Ya? Entonces se distingue a través del adjetivo especificativo. Tenemos más ejemplos de eso, ¿no? Avestruz, el avestruz hembra, el avestruz macho. La pantera hembra, la pantera macho. La jirafa hembra, la jirafa macho. Cigarra, ¿no? Ñandú, buitre, hipopótamo, tortuga, avispa, cangrejo, ¿no? Abeja mismo, ¿no? Abeja hembra, abeja, no es la abeja y el abejo, ¿no? Es la abeja hembra y la abeja macho. Luego tenemos sustantivos ambiguos o que sirven para ambos géneros, ¿no? O que se puede dar con ambos géneros. No hay problema si se utiliza con ambos géneros. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a un signo de puntuación, ¿no? Que nosotros utilizamos comúnmente, que es la tilde. La tilde o el tilde, ¿no? El dote o la dote, el azúcar o la azúcar, aunque es de preferencia utilizar el azúcar, al igual que en tilde es de preferencia utilizar la tilde. Tenemos el mar y tenemos la mar. Tenemos el reuma, que es un dolor de los huesos, ¿no? O la reuma. Tenemos el herpes o tenemos la herpes, ¿ya? Tenemos dote, ¿no? El dote o la dote, que significa, dote significa una cantidad de dinero otorgada a favor de los novios que se están casando, ¿no? Otorgada pues por los padres. Entonces hasta aquí es la normativa de género. Ya hemos visto, pues chicos, hemos visto el género de los sustantivos de forma fija, de doble forma, común de dos, sustantivos heterónimos, sustantivos homónimos, sustantivos epicenos, sustantivos ambiguos o de doble género. ¿Ya? Ahora pasamos a la normativa de los sustantivos, los accidentes gramaticales de número. Este tema ya es un poco más fácil porque dentro del número tenemos también tenemos pues en número tenemos singular y tenemos plural. Y la normativa aquí es bastante fácil. Todas las palabras terminadas en vocal, excepto las que terminan en i o en u tildada, ¿ya? Se agrega s. ¿Ya? Por ejemplo, mesa, mesas. Zapatos, zapatos. Puerta, puertas. ¿Ya? Sandalias, sandalias. Entonces, todas las palabras terminadas en vocal, con excepción de i o u tildadas, se le agrega simplemente s. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las palabras que terminan en consonante? Se le agrega ES. ¿Ya? A las palabras que terminan en consonante se le agrega ES. Y a las palabras que terminan en I o en U tildada también se le agrega ES. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, se agrega primera regla.
las palabras terminadas en vocal se le agrega S, salvo I o U tildadas. Segundo, las palabras terminadas en I o en U tildadas se le agrega ES. Y las palabras que terminan en consonante también se le agrega ES. Por ejemplo, corazón, corazones. Celular, celulares. ¿No? Entonces se le agrega, cuando la palabra termina en consonante, se le agrega ES. Y así como hay una excepción para las palabras que terminan en vocal, también hay excepción para las palabras que terminan en consonante. Solamente se agrega ES para las palabras que terminan en consonante, con excepción de aquellas que terminan en S o en X. Por ejemplo, tórax, se le agrega tórax. ¿No? Se le agrega simplemente la S o se le da el plural, ¿no? Con el artículo. Luego tenemos, a ver, claro, las palabras que terminan en consonante, excepción las palabras graves o esdrújulas que acaban en S o X, ¿no? Césped, céspedes, canon, cánones, cáliz, cálices, sándwich, sándwiches, ¿no? O sea, son palabras que terminan en consonante. Las excepciones, ¿no? Son las palabras que terminan en S o X, que son graves o esdrújulas. Por ejemplo, bíceps, ¿no? La palabra bíceps es grave, ¿cierto? Termina en S. Entonces, estas palabras no vamos a agregarle S ni ES. Simplemente le vamos a dar el plural con el artículo. Los bíceps, el bíceps. ¿Ya? Igual los que terminan en X. Ahora, una regla más. Cuando terminan en I, en lo que nosotros denominamos Y, pero en realidad es Y, ¿no? Pero nosotros le vamos a denominar I. ¿Por qué? Porque va a cumplir la función fonética de I. O sea, por ejemplo, convoy, convoyes, ¿no? Buey, bueyes, mamey, mameyes. ¿Ya? Entonces terminan en I, en Y, pero cumpliendo la función de I. Luego tenemos cuando terminan en S o en X, pero si son monosílabos, se les agrega ES, perdón. Por ejemplo, fax, faxes, compás, compases, bus, buses, vals, valses, ¿ya? Solamente cuando son monosílabos o si terminan en S o en X, pero si son palabras agudas. No, lo anterior era la excepción cuando terminaban en palabras graves o esdrújulas. ¿Ya? Ahí, cuando terminan en palabras graves o esdrújulas y terminan en S o en X, entonces ahí se les agrega el plural a través del artículo. Pero si la palabra es aguda y termina en S o en X, ahí sí se le agrega ES, ¿no? Por ejemplo, fax es un monosílabo, ¿no? Termina en X, entonces le agregamos ES. Faxes. Vals, valses, ¿ya? Entonces, chicos, esa es la normativa con respecto ahora al número, ¿ya? Hemos visto, pues, en el número es bastante fácil, no se compliquen mucho, ¿ya? Es bastante fácil. Las que terminan en vocal se le agrega S, salvo IU tildadas. Cuando terminan en IU tildadas, ¿ya? Se les agrega ES. Ahora, cuando terminan en consonante, también se les agrega ES, salvo que terminen en S o en X y esa palabra sea grave o esdrújula. ¿Ya?
Ya les había mencionado el ejemplo. Bíceps, tórax, ¿ya? Es grave. Son excepciones a los extranjerismos, ¿no? Algunos extranjerismos, pero no se utilizan mucho, ¿ya? Entonces, se agrega ES cuando las palabras terminan en consonante, salvo que sean palabras agudas o esdrújulas que terminen en S o en X. Cuando la palabra termina en Y o en Y, ¿no? Haciendo las veces de I, también se le agrega ES. Y se agrega ES cuando la palabra termina en S o en X, pero si es monosílaba o una palabra aguda. ¿Ya? Entonces está, yo creo, bastante simple. Si es que tuvieran alguna duda, chicos, por favor me lo hacen saber para yo poderles explicar con mayor claridad. ¿Ya? Aunque en realidad pues está bastante claro el tema, ya lo hemos hecho también en lenguaje, y lo estamos volviendo a mencionar solamente en cuestión de normativa de uso de género y de número, ¿ya? De los sustantivos. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Van a desarrollar solamente la práctica en clase, nada más, solamente práctica en clase y me lo envían antes de que termine la hora, ¿sí? Eso sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.